que es la que corresponde a esta conferencia, ¿cuál es? Reflexiva. Reflexiva. La meditación trascendental. Las cuales. Y existe también la meditación contemplativa. Pero nosotros no andamos tanto en la meditación contemplativa. ¿Por qué? Porque para una meditación contemplativa se necesita en realidad la conciencia que contemple. Y nosotros no tenemos. Tenemos muy poco. Tenemos solamente un 3%. Entonces, se nos hace un poco difícil o poco práctico la meditación contemplativa hoy en día. Y la enseñan. La que más enseña es la meditación contemplativa. Y la que menos resultados da. Sí, porque se va uno en una ilusión, ¿no? ¡Claro! Yo aprendo porque lo llevan a uno en la contemplación y usted ve todo bello acá. ¿No? Las han hecho acá. ¿Sí? Vamos a observar, vamos a sentir, y entonces uno dice, no, pues sí se va uno chévere, ¿no? Eso le dura un Pero más de eso no da. Eso, Más de un chévere Ilusoria. momentáneo. No, ¿cómo estuvo el curso? Estuvo súper bueno. ¿Cuánto te costó? No, 1 millón nomás. sí, exacto. ¿Y cuánto le duró? Chévere, muy bien. Mientras estuve en la conferencia. Sí, exacto. Bueno, llevar para cada uno de unos 2 días. Algo. Entonces, esta conferencia se relaciona con la meditación reflexiva. Y más adelante los koanes sí se relaciona con la meditación trascendental. La meditación trascendental es la que le permite a la conciencia escaparse del mundo físico y irse a la sexta y a la séptima dimensión, donde son su verdadera hogar, porque la conciencia pertenece a los mundos electrónicos. Sexta y séptima dimensión. Y ahí cuando usted lo vivencia eso, usted se da cuenta que usted todo lo que llama felicidad aquí es un juego de niños. Todo lo que usted llama felicidad. No es nada en relación a lo que es la verdadera felicidad de los mundos electrónicos. Imagínense que son los mundos electrónicos, sexta dimensión y séptima. Imagínense la felicidad del absoluto que es la dimensión cero. Es una cosa, pero ¡wow! Y resulta que nosotros salimos de ahí, salimos del absoluto, nosotros éramos habitantes del absoluto, salimos del absoluto para valorar lo que teníamos, porque uno valora las cosas cuando las pierde. En el absoluto teníamos la felicidad, pero no éramos conscientes de la felicidad. Y la felicidad sin conciencia de la felicidad no es felicidad. Un niño pequeño que uno lo lleva en la cuna, le da la mamadera, uñuñuy, qué lindo, todo lo tratan súper bien. Pero ese bebé no sabe que es feliz. ¿O sí? No sabe. No es consciente. Aunque él tiene conciencia, pero no tiene conciencia de que en ese instante él es feliz. Sino le toca vivir toda la vida humana y luchar y liberarse para decir, y ahora sí sé lo que es la felicidad. Entonces, para eso salimos al absoluto, para hacernos conscientes de la felicidad. ¿Hasta qué dimensión podemos ir los seres humanos? Séptima dimensión. No más. Sí, sí, pues, si su ser lo quiere llevar más arriba, lo lleva más arriba. Pero ¿cuál es el tope? El absoluto. Hay un anillo que se llama el anillo no se pasa. ¿Ese anillo qué dimensión es? La entrada del absoluto. Ahí no pasa cualquiera. Por eso, Más sin embargo, al maestro Raúl le permitieron. Porque el maestro Samael siempre llegaba al anillo no se pasa, y no podía entrar al absoluto. Porque no estaba listo. Sin embargo, el maestro Raúl lo agarraron y lo pasearon, el anillo para adentro, mire, el absoluto, ¡wow! ¿Qué pasa? Enséñele ahora a todos los humanos a que vuelvan al hogar verdaderamente. Por eso que el maestro Raúl tiene en el fondo la potestad
de poder enseñar el camino correctamente porque él lo vivió paso a paso, se lo mostraron. Pum, 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 pum. Ahora ya cuando los maestros Zambada cuando se libera, sí, ahí sí ya se transforma en un Paramartasaya, que es un habitante del absoluto. ¿Y eso está en qué dimensión? Cero. O sea, cambia, en lugar de seguir aumentando octava, novena, décima, se va a hacer. La última dimensión es la dimensión cero. O sea, es de 7. No, porque usted puede poner las dimensiones, por ejemplo, pone x1, x elevado a 1 es la dimensión 1, x elevado a 2 la cuadrado, ¿verdad? Superficie. X elevado a 3, ¿cuánto? Mundo tridimensional. X elevado a 4, la cuarta dimensión. X elevado a 5, Quinta dimensión. y etcétera. Y x elevado a 0, ¿a cuánto x elevado a 0? 1. A 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Porque la dimensión del absoluto de la unidad es el 0. La dimensión 0. El ser, no la unidad. La unidad. No uno como, porque nosotros no somos nada, sino el ser, la unidad. No, pero sí La puede primera ser ley. uno. Pero sí puede ser uno. ¿Uno como persona? No como ese, de 0, ya llegar a eso, ¿cierto? A la unidad del ser. Claro, Claro, unidad la unidad del ser. Del ser. Así El puede ser es la llegar a unidad. ser 0, o sea, 1. El ser es la unidad. Entonces, la meditación en el fondo, la meditación trascendental a uno lo lleva a x elevado a 6 y x elevado a 5. Ahí se mueve. Sexta y séptima dimensión. Sí, porque ahí no le puede confundir como lo que estaba mostrando Alejandro, que es uno, ¿no? Sí, puede, pero no es así como, yo, sí, chévere, y ya. No. Es todo un trabajo. Todo un trabajo. Uno como unidad, como el ser, que correctamente está en Como uno. unidad. ¿No? Pero para llegar al ser, a la unidad interna de uno, hay que hacer toda la trayectoria. Esa es toda la gran obra. Esa es la gran obra. Entonces, esta conferencia, en el fondo, la meditación aquí es la meditación reflexiva. Para obtener información. ¿Puedo eliminar un yo si no reflexiono en él? No. La meditación reflexiva, por eso que la meditación en el fondo es para obtener información. Eso es. Uno medita para obtener un conocimiento. La forma más elevada de pensar es no pensar. Reflexionar es no pensar. Porque en el fondo la información que proviene de la reflexión, de la meditación reflexiva, a través del silencio mental, proviene del centro intelectual superior. Buddhi. Informa ahí y da pistas. Y en esa meditación, la persona puede salir del astral. Claro, tú meditando puedes entrar al astral, puedes entrar al mental, puedes entrar al causal, al búdico, al ánico. Recuerda que la puerta de acceso a todas las dimensiones es el punto transitorio entre el sueño y la vigilia. Pero lo que uno busca con la meditación es comprensión del defecto. Entonces, claro, es verdad, hoy en día hay una serie de escuelas que dan cursos de meditación y todo, hay la meditación de 8, la meditación dinámica, la meditación con la respiración de fuego y 1000 cosas ahí que en el fondo La meditación. luces de colores nomás, y fiesta nomás, pero en realidad no hay la síntesis, no hay la síntesis. Y la síntesis en el fondo
son estas dos en el fondo, o sea, la meditación reflexiva y la meditación trascendental. Que la meditación contemplativa sirve es dependiendo del nivel del ser. Claro, Es porque nosotros, la contemplativa es superficial. Entonces estamos contemplando lo superficial y cada persona a medida que va subiendo el nivel del ser va contemplando de acuerdo a su profundidad. La contemplativa va a servir es cuando haya más conciencia. Sí, cuando tenga más conciencia. Claro, cuando tenga más conciencia, ahí sí Pero va a poder extasiarse con la contemplativa, porque va a ser la conciencia la que está contemplando, Sí. No el ego, no el ego. no Exactamente. el opinadero. No el pinadero, exactamente. Porque uno empieza a. Ay, mire, sí, la A palabra. caracterizar. Ay, A sí, caracterizar, mire que la meditación a mental- etiquetar, ¿no? Claro, es correcto. A conceptualizar. Por eso que es interesante llegar a la síntesis. Llegar a la síntesis para no desviarse. Porque la mayoría de la gente está desviada. En mil cosas. Mil métodos y cosas así. Y tal vez muchos de esos métodos no son malos. No para nada. ¿Me entiendes? No son incorrectos tampoco. Sino que son métodos no idóneos para el nivel de conciencia de esta humanidad. Por eso que los maestros van haciendo movimientos, van cambiando la estrategia según cómo esté el nivel De la humanidad. el nivel de la humanidad. Y nuestro nivel de la humanidad, para una meditación contemplativa, simplemente, además de decir estuvo chévere, no pasa de ahí. No, Fernando, quería ver si nos puede orientar cómo hace usted esa meditación reflexiva. ¿Cuáles son los puntos que usted hace para llegar, o sea, para comenzar a encarrilarnos cómo se debe practicar una buena reflexión? Bueno. Los 5 minutos para coger bien la explicación. Bueno. Meditación reflexiva, entonces. ¿Cómo reflexionar en el fondo? ¿Cuál es el material para la meditación reflexiva? La vida. Los diferentes eventos de la vida. En la misma vida está toda la sustancia en la cual uno va a sacar su conciencia, su conocimiento, su sabiduría. ¿Ya? Entonces necesitamos un proceso de retrospección. ¿Qué es una retrospección? Devolverse. Devolverse. Es como enrollar el carrete. La película. O sea, si yo tengo una película, yo lo voy hacia atrás. En todo ese proceso retrospectivo, yo voy viendo la vida, pero viéndola sin estar dentro de ella. Ese es el problema. Que nosotros vivimos la vida, pero la vivimos dentro. Y nos identificamos, y sufrimos, y nos angustiamos, y nos preocupamos, porque estamos dentro de la vida. Entonces, el objetivo de esta retrospección, entonces, es ver la vida desde afuera. Desde el ruedo. Desde afuera. Desde el palco. Es como que yo veo la vida suya. Es como cuando hay dos personas jugando ajedrez y llega uno de afuera y le dice, oye, mueve el peón de aquí para allá. Y vio la movimiento que hay rápidamente porque no está, como ahora, ¿me entiendes? No está identificado. No está identificado con el juego. Y lo veo con frialdad. Yo más que no perdía nada si se equivocaba. En cambio uno sí, porque si me equivoco pierdo. En cambio, da lo mismo si pierdo o no pierdo. ¿Entiendes? Así es como uno tiene que ver la vida, en el fondo. Verla desde afuera. Ver como que estoy viendo la vida de otra persona. Sin ponerle el sentimentalismo. Sin ponerle la justificación. Sin ponerle la excusa. Sin ponerle el drama. Y así entonces, en ese proceso de retrospección,
viendo desde afuera, entonces ahí uno ve, en el fondo, ve los yoes en acción. ¿Ya? Ve los yoes en acción. Y los yoes en acción los va a ver, ¿dónde? En los eventos, En una escenas. escena. En los 5 centros, ¿verdad? Ah, De la máquina humana. O sea, lo va a ver en los pensamientos, qué piensa, vio, palabras. en los sentimientos, en las acciones y las palabras. Inclusive las omisiones. ¿Qué pensaba yo? ¿Con qué me justificaba? ¿Qué sentía al ver un determinado evento? Todo esto en un evento en particular de la vida, en una situación. Entonces tomo el evento y en el fondo veo qué pensaba, qué sentía, cómo actuaba, qué intenciones, qué palabras, qué omisiones. Pensamientos, sentimientos, ¿y qué lo otro? Acción, Acciones. acciones y omisiones. Palabras, porque en el fondo, ¿qué es lo que produce karma? Las obras. Omisiones y acciones. Omisiones, Palabras, acciones, obras y omisiones. y palabras. Inclusive, a veces nos cobran más caro la omisión que el acto. Ajá. ¿Por qué? porque lo pudo haber hecho y no lo hizo. Evitó, pudo haber evitado. Imagínense todo lo que han hecho las divinidades y todo para crear este escenario, para usted tenerlo ahí frente a ese evento, para que usted más encima no haga nada. Oiga, esa técnica. Por último, haga y equivóquese, porque va a aprender del error. Pero si nada hace, Pero a veces. como hay algunos que se defienden, que dicen, el que nada hace, No te. nada teme. Totalmente falso. Teme todo. Por eso no hace. Si ya sabes lo que El que no debe no teme. El que no arriesga no saca un huevo. Exactamente. Entonces, en el fondo, ver ahí qué omisiones, por qué temor tuve, ¿ya? Pereza. Entonces, y ahí en el fondo, en este estudio reflexivo, este análisis profundo que yo hago un análisis, entonces voy descubriendo los yoes. A medida que voy descubriendo yoes, le voy pidiendo a la Madre Divina que la elimine. Que elimine este yo, elimine este. Y ahí voy viendo las vinculaciones. Porque, por ejemplo, el yo de la ira siempre va en conjunto con ¿cuál? Orgullo. Con el orgullo. El amor propio. Son hermanos. Y con el amor propio. Claro, el orgullo y la ira comen en el mismo plato. El 90% de mi ira fueron por orgullo. Entonces tengo que descubrir yo y separarlo. Y decir, este sentimiento que sentí aquí es de ira, pero es movido por este que me hizo sentir tal cosa que es orgullo. Porque la madre va a eliminar a nivel de que yo sea capaz de ver el plano de afuera, digamos, ¿qué soy? De cómo estoy formado. Si no me doy cuenta, digamos, qué me motiva, dónde está un defecto, dónde está otro, cuál se enlaza con cuál. Y retrospectivamente inclusive, porque a medida que la persona va haciendo este trabajo, la Madre Divina le va poniendo las escenas. Ah, pero esto mismo me ocurrió con tal persona. Ah, y también me ocurrió en tal época con tal otra. Ah, y con esta otra. Y ahí uno va viendo, retrospectivamente. El objetivo obviamente es llegar al origen de la creación del defecto. Pero eso requiere mucho trabajo. Y todo el trabajo con los detalles, le va dando a uno información sobre cómo se van estructurando estos yoes. El trabajo cotidiano. Madre mía, mira. Perfecto.
en la cotidianidad, en la vivencia diaria, a medida que la persona le va pidiendo a la Madre Divina la muerte, un trabajo con los detalles, después esa información que obtuvo ahí la lleva a este análisis más profundo, reflexivo, y avanza. Y va avanzando y va obteniendo nuevos puntos de vista, nuevas aristas, nuevas comprensiones. Y ahí entonces es donde nosotros utilizamos la meditación para llegar a la comprensión de los yoes estructurantes de una problemática existencial, cualquiera sea. Del defecto que estamos persiguiendo, porque lo ideal es perseguir un defecto hasta ver el cadáver. En síntesis. De modo que la muerte sí sirve, la muerte en marcha sirve cuando combinamos con la reflexión, porque no hay que echarle tanto cuento de pensarlo, porque uno ya sabe que ello es. Ah, ya sé que es este, dele a este Claro. que este ya sea que viene, dele a este otro que ya sea que viene. Y así con la reflexión y la muerte en marcha se va obteniendo. Se potencian. La muerte reflexiva con la muerte en marcha se potencian, se unifican y se ayudan. Ahora, una persona, el maestro Laurú, por ejemplo, lo que pasa es que el maestro Samael es la meditación perfecta. El maestro Raulú es la muerte en marcha perfecta. Uno pudo inclusive hacerlo dándole la capacidad de la muerte reflexiva, porque tenía una capacidad reflexiva tremenda el maestro Samael. Pero el maestro Raulú, mucho más simple. Es la puro muerte en marcha. Pero porque estaba 24/7 vigilándose. Esa es la cosa. Y nosotros... Y una Siguiente vez, segundo no, por ¿verdad que 24 iba a ser días. la Nosotros nos acordamos a veces que hay que morir, y después se nos olvida y ahí vamos. Entonces, si potenciamos, si unimos los dos tipos de muerte, No, pero se escribe. Y el otro cómo se escribe. Perdón, Fernando, ¿cómo se escribe Raúl? Raúl. Ah, Raúl. Y maestro Samael. Samael. Yo tengo una pregunta, Fernando. En esta meditación reflexiva es donde uno le duele cuando reconoce el error, el defecto que creó. ¿En qué etapa? Pues, ¿Le duele? que duele, que uno se siente avergonzado por haber... O sea, a eso hay que llegar. ¿En qué Porque etapa? ya es el proceso propiamente tal de la muerte del defecto. ¿Ah? Ya cuando se procesa todo el trabajo de la muerte, porque en el fondo todo el proceso de la meditación reflexiva es el proceso que uno hace a través del análisis. Analizar, reflexionar, comprender, entender, descubrir, indagar. Y en este enjuiciamiento, es donde aquí donde debiera estar el dolor que dices tú. El dolor, la vergüenza, El arrepentimiento. el arrepentimiento. El arrepentimiento. Arrepentirse. Pero el verdadero arrepentimiento, ¿dónde se da? En la comprensión. ¿En la comprensión? El dolor y ¿Dónde se da el verdadero arrepentimiento? la conciencia. Cuando uno es consciente del daño que hace. Cuando uno acepta. Cuando uno acepta Uno pide perdón por eso. tome de conciencia. Cuando duele, reconocer. En la no reincidencia. Ah, claro.
No volverlo a hacer. No. ¿Qué sería? Ese es el verdadero arrepentimiento. Ahí está demostrado que uno está arrepentido. Porque ¿dónde estamos fallando todos? En la reincidencia. Hacemos todo el análisis, el juicio, toda la cosa, madre divina, elimínalo hasta nos dan una lágrima ahí. Pero cuando viene la cuestión otra vez y nos ponen el problema otra vez, ahí estamos otra vez mordiendo el palito. Entonces el verdadero arrepentimiento se demuestra cuando la persona no vuelve a hacerlo. Por eso se dice que para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. ¿Pero qué significa arrepentirse? Significa no volver a cometer el acto. Y ahí es donde uno falla. Porque si pide perdón y todo, no, nunca más, mi amor, en serio, es que me controlé, lo siento. O cuando uno dice, perdono pero nunca olvido. Claro. ¿Qué perdón hay ahí? Si no es que yo la perdono, pues nunca olvido. El ojo morado, pero la próxima no. Claro. Yo creo que eso no se quedó. Y si esto se hincha. Entonces, ahí sí que hay arrepentimiento. Y ahí sí que puede ser la persona perdonada. El perdón de los pecados se obtiene cuando se presenta el cadáver del pecador. Porque ya no se va a presentar. Aquí está Madre Divina. Este era el que me hacía cometer eso. Pero mira, está muerto. Bien, lo entierren. Siga con el otro. Entiérrenlo, vamos al otro. Pero si uno no presenta el cadáver del pecador, Por allá está caminando. claro, Por ahí sigue. Se ahí, vuelve. cojo está, Ay, pero sigue. Pero bien de salud. Pero bien de salud. Sí, Sin una está mano. tomando multivitamínico. Ah, esperaste. Y ahí se procesa la eliminación. La eliminación se procesa después de pruebas cúlmines que hace la Madre Divina para que desintegre determinado efecto. Y esas pruebas cúlmines son pruebas en las cuales lo somete el escenario de la vida a esa circunstancia, pero inclusive agravada, digamos. Más fuerte todavía. Si pasas esa prueba, Dejas de vivir la misma situación. dejas de vivir la misma situación, Ahí está el cambio. te arrepentiste, Ujú. entonces la Madre Divina no decapita. Y ahí muere. Pero hay que pasar por este proceso de comprensión, en el fondo, del defecto psicológico. La comprensión, la meditación reflexiva es la forma de comprender un defecto. La única forma de corregir es con una comprensión previa. Porque si yo corrijo sin comprensión, solamente hay una modificación mecánica de conducta. Como el alcohólico que dice no tomo más. No, si ahora sí que es serio. En serio que no tomo más. Que puede ser. Hasta que se le olvide que había hecho esa promesa. Brindo por eso. Muchas veces estimulado por el miedo. Claro. El miedo al error. El miedo al que dirán, el miedo... Claro. Pero la comprensión en el fondo es como una ducha. Es como un bálsamo. Cuando uno Siente esa presión. siente esa frescura de que en el fondo se va dando cuenta cómo está enlazada esta cosa y cuál es la debilidad. En el fondo, para triunfar al defecto, hay que saber cuál es la debilidad que este defecto me pone. ¿En qué soy débil con él? ¿Dónde es que yo le doy la pasada? Y ahí es cuando se viene en realidad la comprensión del defecto. Fernando, es para que se me aclare una duda que tengo. En un audio el maestro Samael explica que meditar siempre tiene que ir de la mano con el sueño y si no se daña el cerebro. Sí, ¿Por qué? correcto. La meditación está hecha de un 50%
de vigilia y un 50% de sueño. O sea, como que está dormido pero no lo está. Asciendes. Así, claro. ¿Ah? 80% de sueño. Ahí 100. ¿Ya? 50%. ¿Por qué? Porque se necesita que la conciencia esté vinculada con esos mundos. Y la forma en que la conciencia se vincule con el mundo búdico, astral, inclusive búdico, átmico, es a través del sueño. Y así como que se desconecta y se conecta, porque en el fondo, ¿quién entrega toda la información de la meditación? Atman, el ser, pues. El ser ha sido testigo de toda la existencia y se acuerda de todo cada minuto nuestro. Imagínense el maestro Samael cuando de pronto dice, me viene a la memoria y empieza a contar unas cosas que son del Mahamantar anterior. O sea, son cosas de miles de años atrás. Y él se acuerda perfectamente como que fue ayer. Entonces, la conciencia tiene el recuerdo absolutamente de todo. El yo es el que nos hace a nosotros perder la memoria. Pero aun y cuando uno no se recuerde de un evento ahora, en el momento en que uno despierta la conciencia ya con trabajo, se va a acordar de todo. Porque está todo grabado también en la conciencia. En los registros akáshicos internos. No solamente en la naturaleza. Esta misma reunión ha quedado grabada en la memoria de la naturaleza. Nosotros pudiéramos después venir y estudiar en los mundos internos. ¿Qué fue que lo puse la pizarra? Revivir todo nuevamente, porque queda todo grabado. Está todo grabado. La conciencia tiene... Imagínense el ser, que es nuestra conciencia, que es la luz. Entonces él tiene el recuerdo de todo. Pero la gracia está en el despertar, que el ser hace el trabajo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, la meditación trascendental en el fondo es un trabajo que el ser hace de arriba hacia abajo. Y la meditación reflexiva es un trabajo que el ser hace de abajo hacia arriba. ¿Y por qué daña el cerebro? ¿Por qué daña el cerebro? Porque no está la persona desconectada del cuerpo, porque todavía está en total estado de vigilia. Entonces, en el fondo, lo que estás puede caer es en una pensadera. ¿Te fijas? Entonces, entendamos el daño del cerebro, que no tanto como a lo mejor un daño como neuronal, pero sí un daño que la persona puede estar medio desquiciarse, porque un intelectual es un desquiciado. Un mitomano es un desquiciado. Porque él me diría las manos al fuego que va bien y resulta que va muy mal. Entonces no le da para darse cuenta. Por eso daña. Entonces tiene que ser mezclado. Para lograr ese estado propicio. ¿En qué dimensión se medita? ¿En qué dimensión se estaría meditando? Cuando se está ahí, se está aquí conectado con el cuerpo físico, pero la conciencia está vinculada ya con niveles más altos. Con sexta y séptima dimensión. La meditación trascendental. Pero la meditación reflexiva usted la puede hacer perfectamente aquí. O sea que cuando el maestro habla de 50-50 es la meditación trascendental. Para liberar, cuando nosotros hablamos de la meditación trascendental es cuando usted les abre la puerta a la conciencia para que se vaya a esa dimensión. Y eso es lo mismo que si usted tiene un perro aquí, dentro de una jaula, hambriento el perro, una semana que no ha probado bocado, y le pone un plato de comida, se lo pone aquí. Ahí le pone el plato de comida. Suelta el perro. ¿A dónde se va a ir? Suelta la conciencia, ¿a dónde se va a ir? Primero me muerde. A la sexta y séptima dimensión inmediatamente, a recibir su alimento verdadero. Porque nuestra conciencia está hambrienta de luz.
pero nosotros no la soltamos nunca, ahí la tenemos. No, es que me quiero comprar Y esto, ahí la que ven para allá, que tengo consentimos, ya que esto, nos- que la tengo este consentimos, compromiso. Claro, la consentimos ahí, pero no la dejamos en esa libertad. O sea, ese 50-50 como es para buscar la meditación trascendental, no funcionaría. No, sí, también funciona. Para la reflexión. También funciona. Toda la meditación requiere de ese 50-50. ¿Ah? Pero la diferencia es que la meditación trascendental es la apertura, porque las técnicas varían. Porque una meditación trascendental usted no utiliza una retrospección de su vida, sino usted utiliza un koan, Un método para llegar allá. un método para llegar a eso, que en el fondo, Gate. o un mantra, el mantra gate, gate, para gate, un koan. De los diferentes tipos de meditación. Hay unas que sí, o sea, eso está perfecto, no me estás contestando lo mío, con que hay diferentes tipos de meditación, pero realmente hay unas que son las trascendentales, ¿sí? Claro, es que cuando uno habla cuando uno dice meditación trascendental, ¿a qué se está refiriendo? A trascender las emociones. Trascendencia. Trascender las dimensiones. Trascendencia. Permitir que la conciencia Avance. vaya a su hogar, que son los mundos electrónicos. Sexta y séptima dimensión. Y ahí, por eso le decía, ahí cuando la persona experimenta eso, se da cuenta que todo lo que uno llama felicidad acá es un juego anímico. Es una pérdida de tiempo. Es una bobería. Don Fernando, uno lo puede evidenciar acá en el mismo mundo físico cuando uno tiene un problema que es difícil de solucionar, sea con un yo, con la misma vida, y uno silencia ese problema, o bueno, lo olvida y deja de pensar, llega pum, de pronto el chispazo. Claro, Eso es solución. parte de por la supuesto. meditación. Son podríamos ¿Como decir que son solución? micromeditaciones. ¿Como la solución? Sí, Claro, sí, sí. son como micromeditaciones porque decíamos que la meditación es información, Sí. recibir información. Uno medita para recibir información. Y tenemos- Porque la información también es un alimento para el alma. Tenemos más acceso a esa nosotros. Claro, claro. Luego se relaja y ya, ay, entendí, comprendes. ¿Sí? Debo hacer esto. Y por eso que esta conferencia viene después de la anterior. Es Concentración. relajación, concentración, relajación y meditación. Es todo un pack. Es un equipo. Es un equipo. Por eso, el maestro también en una conferencia explica a nuestro Ismael que le preguntan que cuánto es necesario meditar cada día, que si 1 hora, media hora, 3 horas, 50 horas del día. Y él dice que le da tristeza que le hagan esa pregunta, porque la meditación no es de tiempo. O sea, él decía, es como si nosotros amarráramos a un pájaro y el pájaro quisiera volar, está sujeto a eso, nosotros estamos sujetos a un tiempo. Entonces, digamos, cuando uno está entre vigilia y sueño, se da cuenta que el tiempo no existe, o sea, que uno puede estar reflexionando, físicamente puede ser media hora, digamos, pero internamente el tiempo no existe, uno puede ir a hacer una investigación tan grande y que uno no, por eso la limitante del tiempo hace que uno le coja mucho fastidio, o yo le cogí mucho fastidio a la meditación por eso, ¿sí? Porque era 1 hora y sonaba el celular y Terminó mi hora. Cumplí la negociación de la hora, qué madre, ya me faltan 3 días y la acabo, pero no había esa profundidad, o sea, por eso le preguntaba, porque me da cuenta que cuando yo meditaba era una fuerza mental a comprender algo que muchas veces era lo que me habían dicho que era la comprensión. Entonces, usted estudia este efecto y va a encontrar la dulzura. Y entonces el enfoque era encontrar la dulzura y me dolía la cabeza y me daba sueño porque no había como esa liberación de la esencia, o sea, sino que era más, cogía una lista, escribía 200 números y comenzaba número 1, y cuando terminaba los 200 me volvía al primero. Madre mía, mátame este efecto, madre mía, mátame el segundo. Pero ya, o sea, no era algo trascendental. Aunque dijera, madre mía, mátame este efecto, era más como contemplar el defecto y ver como la forma, pero hasta ahí no había esa sensación de corazón de cambio. Y por eso le preguntaba por qué se dañaba el cerebro. Claro. Es que en realidad no está trabajando la conciencia, no está trabajando en sus leyes y en sus momentos y en su frecuencia, sino está trabajando en el intelecto.
Claro, entonces uno por eso se dice que uno tiene que aprender a cabalgar en el sueño, montarse en el sueño. Pero ahora no, el sueño es el que nos monta. Y nos pisotea y Andamos con el burro montado y a todo, todo momento. nos arrastra. Claro. Correcto. ¿Eso? ¿Vamos a hacer un ejercicio? Sí, íbamos a hacer el ejercicio, lo saltamos en antes del ejercicio del corazón. Sí, ¿Ya? ¿Hacemos? Listo. sí, claro.